concreto, en la realidad, cómo es el proceso, ¿no? También, si queremos comentar algo en relación a nosotros que nos provoque lo que la otra persona está compartiendo, se vale. ¿Sí me explico? Lo que no se vale es opinar sobre la experiencia del otro, eso sí, porque entonces eso trastoca el sentido de estar compartiendo estas cosas que forman parte del crecimiento personal. Pero si alguien dice, ay caramba, eso que estás diciendo a mí me hace pensar en algo que también quieran compartir, sí se vale. ¿De acuerdo? Me puse aquí el hueco. Entonces, aquí hay uno de esto es como para, si quieren, o si no, sin eso, la ponen acá así. Entonces no van a, lo que estoy viendo es que no va a alcanzar todos los espacios, pero sí para que lo vean o lo practiquen así, como quieran. Pero el chiste es que lo veamos los demás y que entonces podamos escuchar qué es lo que está. ¿Quién quiere empezar? Pues sí, platicas el dibujo y platicamos el asunto, platican lo que dicen. Si estás muy abstracto, pues explícame. Esta soy yo y es el vínculo. Del momento en el que yo recuerdo de centro escolar, tuve un amigo que mi mamá decía que era mi novio y todavía lo recuerdo y compartíamos el lunch, así como siempre estábamos juntos comiendo el lunch y a mí me hacía sentir lindo porque me sentía pertenecida. O sea, yo sabía que había un espacio exclusivo de él y mío, que nadie nos ganaba nuestro espacio porque comíamos juntos. Y donde me hacía sentir pues bonito era como en la parte de las mejillas, creo recordar yo, como esa parte de sonrojarme cuando alguien sabía que ya estaban ahí, ¿no? Comiendo su lunch. Nos compartíamos lo que llevábamos, y pues también en la barriga, ¿no? Entonces, como maripositas, pero como maripositas más de felicidad que de esa parte erótica. Más como desde ahí lo recuerdo. Y era, a mí me hizo mucho ruido, ¿no? Y era así como permitido, pues, qué bonito es que comparten el otro. La parte erótica, pues, fue igual un chico, creo que soy muy heterosexual, y esta soy yo, y fue más o menos como en cuarto de primaria, para un 14 de febrero fuimos al cine, nos llevaron al cine, los papás nos dejaron en el cine y uno de los muchachos nos regaló un osito de peluche, y entonces era así como el hecho de tengo novio, yo tenía este imaginario de en el cine se besan, por eso fue donde la parte como erótica donde yo sentía, él ni siquiera me agarró la mano y era como el nervio y la mano sudada y eso, fuimos novios hasta sexto de primaria, nunca nos hablamos, solo sabíamos que éramos novios. Entonces fue como esta experiencia bonita, pero también como la parte de lo no permitido, ¿no? Porque un niño de esa edad no debe de tener novio. Que mi idea de novio era, no sé, somos novios porque nunca nos volvimos a hablar. Pero sí pensabas que los novios se besan. Los novios se besan y no es permitido. Entonces por eso como acá en la parte ideal pues esa parte del noviazgo, de lo no permitido y de lo romántico que fue el regalo de Rosita, ¿no? Que es como este imaginario del amor romántico. Interesante. ¿Pero por qué llevaron los papás a un grupo? Sí, a los amigos nos llevaron al cine, los papás, había una película y nos llevaron así como a un grupito de compañeritos al cine. Y esa fue mi experiencia, pues la puedo detectar como en ese momento. Muchas gracias. Entonces soy yo, en aquellos tiempos cuando cursé la primaria nos llevaban funciones de cine, eso lo puse en una camarita. Entonces nos llevaban películas de Juliancito Grau todavía, las que veíamos en la tele, pero en este caso nos juntaron en un salón como este tamaño, que habíamos prácticamente toda la escuela, y entonces a mí se me ocurrió pagarle la entrada, o eran $1 o $2, no recuerdo, a Carmelita
Y inclusive me entrevistó la maestra porque Carmelita era una niña muy humilde y usamos la primaria en la periferia, pero ella, si yo era pobre, pues ella era más pobrecita, ¿no? Entonces decidí yo pagarle la entrada y nunca nos besamos, nunca nos agarramos de mano, pero lo chido es que me senté enseguida de ella y fue así como que ir al cine, como sentirme grande, ¿no? Porque estaba yo enseguida de Carmelita, ¿no? Entonces sentí bonito en el corazón y ya preguntaba yo por ella. No sé dónde se perdió Carmelita porque eso fue como en el segundo año, pero ya no supe dónde, no me alcanza el recuerdo para saber dónde quedó Carmelita. Y bueno, sentía bonito cuando pensaba en Carmelita. Nunca nos besamos, nunca nos agarramos de la mano, pero sentía yo un atractivo por la niña. Y yo decía que era bonita, no sé, nunca lo pude comprobar. Y esta historia está bien pasada de tono, ¿no? También fue en la primaria. Así como le ponen en la televisión que el censurado, ¿no? Porque teníamos una compañera que se llamaba Ángela y le decíamos la flaca, pero estábamos muy niños. Y esta niña, muy precoz, nos agarraba los genitales, nos tocaba el pene. O sea, así, hay gente que de repente nos agarraba y entonces en el recreo ya nos ponemos de acuerdo. Ángela nos está agarrando y éramos como 3 o 4 niños y luego la buscábamos y nos tocaba, pero no de una manera lasciva, o sea, ella lo hacía con malicia y salía corriendo, pero nosotros ya nos excitábamos, o sea, ya teníamos esa forma, por eso le puse los cuernos de diablo, porque no era una vez, era media hora de receso, pero íbamos hasta 2 veces con éramos 3 o 4 niños los que siempre nos juntábamos y la buscábamos, ¿verdad? Repito, pero ella no lo hacía, o no sé si lo hacía con una necesidad erótica, pero nosotros sí lo hacíamos con una necesidad erótica. Wow. Muchas gracias. Lo de la vinculación, yo comparto mucho con mi tío porque también fue preescolar. Era un niño que todavía todo se llamaba Daniel Torres, que ya jamás lo volvió a ver, que a mí se me hacía el niño más guapo, no sé, yo estaba casi enamorada de él. Mi mamá dice que yo le decía que yo me iba a casar con él. Y yo me acuerdo mucho que en la ceremonia de graduación del kinder, ya íbamos todas con nuestro vestidito así blanco, los niños muy de trajecito, era como muy formal. Yo no sé si siga siendo así, pero así fue la mía. Y luego nos tocaba ir así en parejitas y que la maestra me va acomodando enseguida esa para que fuéramos así juntos. Yo sentí, bueno, el corazón, todo lo que da y hasta me gruñía el estómago. Entonces así, todo ha sido una sorpresa para mí. Wow, fue como que mi primer amor, por así decirlo. Bueno, yo sí lo sentí. En cambio, el erotismo, bueno, para mí fue un poquito más difícil de expresar porque yo pues como que no sabía bien qué pasaba en mi cabeza, ¿no? Yo puse aquí, por ejemplo, presión familiar, por ahí anda. Casi todas mis primas, tías, todo el mundo salía embarazado y chiquitas, casi todas. Entonces había mucha presión de que pues mi hermana y yo éramos las más chiquitas y no voy a salir embarazada y no vale. Entonces como que yo, por ejemplo, empezaba con un novio, empezamos a explorarnos, no tuvimos relación. ¿Qué edad? Fue a los 15. Empezamos pues ya una relación así de novios, empezamos a tocarnos, algo. Nunca hubo una relación en sí sexual, ¿verdad? Pero pues yo sentía así la presión y luego empezaba con él y digo, no. Entonces sí fue un poquito complicado para mí en ese momento. Ya pues sí salí embarazada, pero hasta los 18 años. Ya hasta me lo robaron casi. Entonces, pues bueno. Ay, muchas gracias. Que fíjate, yo dije que si se acordó, yo ahorita me acordaste.
También las primeras experiencias que yo fui bastante más también. Yo tuve mi primer novia hasta los 18. Y yo a los 19. Sí, yo 17, 18. Sí, tardío, pero es que en realidad muchos chavos están también así, eso es importante. Todo el mundo cree que en todo el mundo quiere temprano, no es cierto, ¿eh? Eso ahora con el embarazo adolescente dicen, no, que la chava que no es bien, no es cierto, sí, y por medio es a los 17, la primera relación, pero eso quiere decir que la mitad de ellos tienen relaciones a los 17, y la otra mitad no. Pues muchos andamos más allá adelante, ¿no? Y yo tampoco debo decir de relaciones, nada, fue de novia, que tuve novia. Pero esa sensación de que qué interesante, qué rico, pero qué mal, cómo habla, qué barbaridad lo que estás diciendo eso. Porque era la ambivalencia producto obviamente de los mensajes, ¿no? Claro. Que sí, está muy padre, y al mismo tiempo, no, esto no está bien que estamos haciendo esto, porque qué barbaridad. Sí, de acuerdo, eso pasó. Yo creo que me pagué una mitad, me la preguntó más. ¿Verdad? Sí. Eso es precisamente cómo se van desarrollando y cómo se van juntando los mensajes en un momento dado y la experiencia aparece. Porque tú te quedaste con lo bueno es que no le diste beso, entonces no tuviste culpa, yo creo, ¿no? En la historia del menor luego nos encontramos en la universidad y fuimos novios. Sí, fuimos novios verdaderos, pues sí, claro, sí. No, los dos también son novios infantiles. Pero dicho también sea de paso, una de las cosas que pasan a esas edades es que los vínculos son intensísimos y luego los adultos tendemos a devaluarlos, pero se viven intensísimamente. Claro, se viven así, nada más como... Por eso eso es la idea que les estaba yo tratando de transmitir, de que los sistemas están muy desconectados, pero son muy intensos, ¿no? Entonces, claro que uno vive las cosas por las mariposas que les platiqué, pues, yo no sé ni cuánto tiempo me dejó soñando. Me acuerdo que soñaba yo con esta chava, ¿no? Y luego ya no se integró como erótico tampoco, cuando menos en mi caso, no, para que se conectara con la cosa del cachondeo y todo eso que ya, como un avancito ya se lo va integrando, lo paso bastante rato, ¿no? ¿Quién quiera más? Yo coincido, es que a toda roca, pero coincido con el doctor y con Karina con respecto al erotismo, porque a veces lo culpa a gusto, lo culpa, dudas, lo así, ¿no? Fue difícil, bien, se plastico, pero a la vez, en la conciencia no acá de que ching. En la iglesia, como te invitan, me quería virgen y no sé qué, pues como que entonces no, sí fue medio difícil, por eso puse el signo de interrogación. Yo puse que falta trabajar el erotismo, mi parte así de sexualidad, ¿no? Que aún sigo aprendiendo, porque no termino de entender, y lo acá me informaba, porque decía, pues qué tan malo fue, me informaba, a una carita feliz porque no se y lo era para mí lo natural, pero igual, así como que llegaste que un hombre corta lo natural y construía otra cosa, ¿no? Una macetita y todo. O sea, ya lo adornas y todo ese rollo con cosas que a veces ni al caso, ¿no? Entonces, pues quién sabe, les digo, sigo aprendiendo y me falta trabajo. Estoy consciente. ¿Y a qué edad fue eso que pasó? Lo del erotismo. Yo estaba en la prepa. También como me la pasaba muy artísticamente y también como que no era muy acá, no despertaba todavía mi erotismo. Estaba en el grupo de teatro y luego estaba en un grupo de música y luego estaba en un grupo de poesía y todo ese rollo, entonces me entretenía mucho en eso. Y ya yo les digo a mis compañeros de la unidad, pues yo hasta que estaba en la prepa que tuve mi primer novio, así, pero todo ese tiempo yo la pasé con artística, entonces no era tantas cosas pequeñas. Así como a los 17, 18. Y en lo afectivo, coincido con mis compañeras, y me gustaba hacer un libro escolar, la maestra nos puso un baile, me tocaba con un niño, yo fascinada, y cuando ya nos fuimos, yo me acuerdo que sentí fe, mi corazón así.
También así me tenía como ahorita. Ya no le digo, aquí tengo que en la garganta que me tragaba todo lo que nos decía. O sea, es que se tragaban todos los mensajes de la televisión o lo que sea, no sé, ahora lo digo conscientemente. Sin embargo, puse. Ya acá más maduramente, con respecto al amor, veo cómo nos mandan mensajes erróneos, ¿no? El amor romántico, esa ideología que nos hace más daño que bien, que es como una, o sea, el posicionarte, yo quiero esa persona, es mía, adueñarse, los celos, o sea, que todo eso es parte de esa ideología, no realmente del amor radical como lo menciona Pablo Freire, bueno. Sin embargo, entonces estoy en contra de, como estoy haciendo yo una investigación sobre el amor romántico. Y ahorita estoy más. Están acomodando Sí. los significados en la vida. Exacto. Sí. Eso sería. Muy bien. A ver, pues a ver a alguien de los más chavos. Sí, a mí. Está bien, pues, de caso. Bueno, o sea, ya no se puede estar. No, no, pero comparado con ella, pues Sí. los años, no te hagas. Bueno, yo les voy a hablar de mi vinculación. Yo me acuerdo que antes de que yo entrara a preescolar, mi mamá tiene una mejor amiga y ella tiene un hijo un año más grande que yo. Entonces, pues siempre nos decían que éramos novios, pero pues yo ni siquiera sabía que era ser novio. Entonces, cuando yo entré a preescolar, no sé qué cambió en mí, pero yo cada que lo veía ya sentía muchas mariposas en el estómago y sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. ¿Por qué? No me acuerdo qué detonó ese sentimiento, no lo recuerdo, pero o sea, yo así me sentía. Incluso sé que él también lo sentía porque pues se ponía nervioso y ya no jugábamos igual que como jugábamos antes y así. Y de hecho todavía como que cuando nos vemos está así como que esa presión, no sé por qué, pero siempre hemos tenido así como que esa presión, ese roce, pero nunca se dio nada. Pero sí, mi experiencia de vinculación pues sí fue en el preescolar. Y mi experiencia de erotismo, pues yo cuando estaba en la secundaria y cuando parte de la preparatoria tuve experiencias con el trasero, no relaciones sexuales, pero sí tenía experiencias que me ocasionaban placer con otros hombres. Entonces, pero yo nunca, yo sí tenía como ese tabú en mi casa de llegar virgen al matrimonio. Entonces, pues para mí era muy difícil dar el siguiente paso, yo no podía. Pero no fue hasta que conocí a mi novio que pues todo se me hizo como que más sencillo y fue cuando yo pude como romper ese tabú. Y creo que fue muy importante primero para mí haber hecho el vínculo emocional. Es mi novio todavía, tenemos casi 5 años de relación. Entonces, para mí fue muy importante primero hacer el vínculo emocional con mi novio para yo después disfrutar completamente del erotismo. Muchas gracias. Muy bien. Pues muy interesante, ¿no? Y además, cómo la intensidad de los vínculos tempranos, ahí está, ¿no? ¿Y todavía sientes cosas con el chavo de escolar? No es que esté Sientes enamorada. presión, dijiste, Sí, ¿no? siento presión. Todavía es así como que cuando nos vemos y así nos saludamos, pero está así como que... Como incómodo. Ajá. Ah, Sí, sentimos como que esa incomodidad. Para la incomodidad, ¿y de dónde vendrá? Pero que los demás les pusieron de novios casi. Pues yo creo que sí, como que porque todavía así como que, ay, es que tú eres novia de Uriel y esto y lo otro. ¿Hasta Pero la fecha? sí, pero pues sí, no sé a qué se deba, pero todavía sigue habiendo como que esa tensión cada que No, ya tienes nos otro vemos. novio. No estoy tanto idea. Vale, sí, qué interesante. Muchas gracias. Ajá. Pues, lo que puse como vínculo, pues tengo una amiga que hasta la fecha se puede decir que es mi amiga más antigua, nos conocemos desde la primaria. Y pues en ese entonces, pues siempre me relacionaba con puros hombres, ¿no? Estábamos en la primaria y siempre era o estar corriendo o estar peleando, éramos unos bolas salvajes todos. Pero recuerdo que cuando empecé a hablar con esta chica, pues fue como una amistad solamente, ¿no? Pero había otro tipo de relación.
O sea, no era solamente de estar jugando como con los chicos, sino ya pues compartíamos lo que pensábamos, ¿no? Entonces, no, pues yo creo que tal cosa, ¿no? Y era nuestro pensamiento de primaria, ¿no? No era muy avanzado, por así decirlo, eran cosas muy triviales, pero, o sea, había una relación muy diferente, ¿no? Y cuando entre mis amigos me decían, no, que esta chica, que Diana, que no sé qué, yo así me voy a quedar como parado, no sé qué quieren decir de ella, ¿no? O sea, que, ¿por qué me relaciono con ella, no? Y esa fue como mi relación con un vínculo con una persona, si se puede decir, ¿no? Esa relación que tuve fue en primaria, como tercera de primaria, y hasta ahorita seguimos conservando una amistad, muy bella amistad, de hecho. Y con el autismo, pues no sé si este ejemplo aplica realmente, pero digamos que yo era un poco precoz. Y cuando yo estaba en primaria también, hubo un tiempo en el que yo iba por el transporte de la escuela, es decir, que mis padres llegaban más tarde, ¿no? Y como tenían que llegar más tarde, yo iba a la casa de unos amigos de la familia, y tenían una chica de mi edad. Y pues siempre salíamos de la escuela y pues íbamos juntos, ¿no? Vamos en su casa, digamos. Y me cuentan, y si me acuerdo de esto, que una vez mi hermano, como vivíamos 4 o 5 casas, mi hermano venía por mí y que él nos ve afuera de la casa pues besándonos, ¿no? Como 2 niños de 5 años besándose. Y se queda así como que, ay, ¿por qué a mí sí me regañan y a mi hermano no, no? Y luego ya, pues allá me empezaron a contar estas cosas y yo me acuerdo muy bien de que en muchas ocasiones pues yo, era como íbamos a la habitación de ella, no sé, y estábamos ahí como haciendo, besándonos acá, ¿no? Y fue como mi primera experiencia, pues así, a que yo podría recordar. Siempre digo que ella fue la que me tentó y abusó de mí, pero fue la historia que más que recuerdo. Porque ya se pegaron, pusiste ahí cosas en la cabeza. Sí, o sea, sí, bueno. Después viene el regaño, ¿no? De que no puede ser eso, y fue como, ¿por qué está mal? Y yo lo siento bien, o sea, pues yo no veo nada malo en eso, ¿no? No es como que estamos pasando algo malo, fue el pensamiento que yo tenía. Y pues se ve como un sentimiento de satisfacción y pues placer, eso, ¿no? Pero, pues, un poquito pequeño. No, ¿qué edad tenías? No, 5 años, 6 años, en primaria, primero de primaria. Entonces por los 6 a lo mejor. Ya, entonces, bien. ¿Qué más? Bueno, yo voy a hablar con una reflexión de experiencia. O sea, a lo mejor no es mucho, a lo mejor es yo podría decir un ejemplo también de la sensación del primer beso. Yo, bueno, eso no quise, pero no fue así tanto, fue un sentimiento más bien algo así. En el cuerpo. Ajá. Como en el pecho, en el corazón, en el estómago, pero eso puse ahí las. Y pues mi primer pensamiento, que es este, pues me dio siempre y el alto y el más porque siempre me preocupa, más bien no es tanto. Y de la vinculación afectiva, yo la puse pero más diferente por es sobre, bueno, yo me quise referir a mis sobrinos, porque pues sí tengo muchas personas que quiero y todo, pero como que la llegada de ellos, es ahorita reciente, me ha cambiado muchas cosas y pues me ha demostrado sentimientos y intereses como cariño, afecto, protección, hablar sobre ellos todo el tiempo, el valorar el tiempo que estoy con ellos, disfrutarlos, observarlos y pues las emociones de expresión. Gracias, sí. Primero es el vínculo afectivo. Yo, bueno, de igual manera, recuerdo que fue en el preescolar, en los dichosos bailables. Yo nunca había sentido, pues, la verdad, o atracción, o ay, a ver qué hacen los niños, o esto, porque pues, siempre fue la separación, niños y niñas, ¿no? Y hasta las maestras dentro de la clase, ¿no? Pues las niñas hagan esto y los niños esto. Que fuera hasta un bailable donde creo que la acción fue lo que detonó todo, porque teníamos que tomarnos de la mano. Entonces, pues no, yo nunca había tenido problemas ni de los niños ni nada, hasta el momento en que le agarré la mano al niño, ¿verdad? Que fue así como que, ¿qué está pasando? Y fue pues, muchísimos nervios de
¿qué está pasando? De no, ya no quiero, ni siquiera ya quería bailar ni nada. Me empezaron a sudar las manos, fue hasta más vergonzoso y todo, entonces eso creo que fue el primero de vínculo afectivo. Y después viene lo del equipo, que fue ya hasta primaria, fue como en sexto, ya los últimos años, que fue lo de la semana inglesa, que empezó todo eso. Entonces, pues yo veía, ¿no?, que en otros salones y esto y lo otro, hasta que un grupo de amigos pues empezó, no, pues vamos a ver y que no sé qué. Y yo veía que los demás como si nada, el besito y esto y lo otro, y hasta que después que me toca a mí, pues no, fue totalmente diferente a lo que pensaba, y pues ya es más como que de asombro de qué está pasando en mí, ¿no? Y pues sí, eso fue mi primero. ¿Vale? Ok. Es que se pone un niño y una niña de espaldas y se van diciendo los días de la semana y tienen que voltear hacia la izquierda o hacia la derecha. Y si voltean hacia el mismo lado es un beso. Y si es el lado diferente, una cachetada. A mí me gusta por las cachetadas. Sí, Pero no nada más jugaste, Las que sino le daban. empezaste a sentir cosas. Sí. Entonces fueron besos azarosos, juguetones, pero que despertaron. Sí. emoción. Eso es nada, una jugada. Me acabo de acordar, no sé lo que no me lo acuerdo. Ok, muchas gracias. Estaba en primero de primaria y yo cuando estaba chiquita participaba mucho en atletismo y siempre hacían carreras así, y a mí me gustaba mucho. Y había un niño que también participaba, pero siempre que, por ejemplo, pues eran carreras de niños o de niñas, cuando yo estaba compitiendo, siempre él me echaba porras y me gritaba y así. Entonces, cuando salíamos al recreo así, siempre jugábamos a carreras o cosas así, y todos los salones nos empezaban a decir que ahí son novios, así, porque pues en la primaria se juntaban los niños con las niñas, y como nosotros nos juntábamos, pues por eso. Y bueno, nosotros nos enojábamos, y como nos enojábamos, pues no nos juntábamos primero y seguíamos juntos. Y bueno, yo lo que sentía ahí pues era como muchos nervios, porque se supone que pues cuando estoy chiquita pues no me decían que tenía novio y pues no me enojaba, y porque yo no podía tener novio y las niñas no tenían novio y eso. Entonces las emociones que me puse pues eran pena, tenía nervios, pero a la vez, bueno, pena, nervios, miedo y a la vez como una emoción. De erotismo, yo creo que cuando estaba, yo hasta la secundaria empecé a jugar esos juegos también con un juego, para nosotros jugábamos a la botellita. Entonces era de que a los que le tocaban se daban un beso. Y también pues fue que a mí me tocó con un niño que me gustaba y fue como que le di un beso, y cuando pues, sentí algo, bueno, primero sentía muchos nervios y luego que mi corazón estaba súper fuerte y sentía como que algo en el estómago también. Y pues fue las emociones, pues era igual, estaba feliz, pero tenía nervios y a la vez como que dudas. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Sí. Quedo yo. Sí. Bueno, te brinqué. El vínculo fue justamente, lo recuerdo perfectamente, cuando yo estaba en cuarto año de primaria. ¿Sí? Cuando el doctor dijo que flaquita, es que así estaba justamente. Además de que soy pésima para dibujar, pero era muy delgada, entonces cursé toda la primaria en una escuela particular de monjas. Y hasta tercer año éramos puras niñas. Y en cuarto año ya fue de niñas y niños. Y justamente en cuarto año ingresa un niño que era el más guapo del salón, y era el hijo del señor de la oficina de Hacienda. Entonces todas las niñas nos comentábamos que qué guapo era. Y a pesar de que yo recuerdo que tenía muchos complejos porque era tan flaquita, eso me hizo sentir muy bien el hecho de que Genaro, todavía recuerdo su nombre, de que Genaro me prefiriera a mí. Y entonces los piropos
eran para mí y me decía cosas como chula, preciosa, hermosa. Era una escuela que tenía piso de madera y se limpiaba con unas jergas muy grandes con acerrín y aceite. Y entonces, aun y cuando yo recuerdo perfectamente que me sentía muy bien, eso me levantó mi estima ampliamente. No era pena, era como juguetear con eso, y entonces yo agarraba esa jerga y le daba. Él usaba unas guayaberas blancas muy bonitas, y entonces no le importaba que yo le diera, que yo le pegara así, le dejaba todas las guayaberas sucias, y él me seguía diciendo. Entonces, pero fue lo único que recuerdo, ese vínculo, esa emoción de que aun y cuando yo sentía muchos complejos por ser tan flaquita, el más guapo me prefiriera, me hiciera muy bien. Y el erotismo fue al mismo tiempo muy rico, pero también con muchas complicaciones, porque se podrán imaginar que era una escuela de monjas. Entonces era así como que cuando yo estaba en sexto año de primaria, en una función de matiné, mi novio, que era novio de esos novios de mis tiempos, se podrán imaginar, tengo 64 años, eran novios de palabra, novios de manita sudada, nos decíamos, ¿no? Y entonces en una función de matiné fue la primera vez que me besó, por eso puse ahí yo la boca roja y luego, porque además me gustó. Claro que casi me quemaban viva, porque pues, aparte nos sentamos a mirar adelante y todo el mundo nos vio que nos besamos, ¿sí? Él me robó el beso, pero a mí claro que me gustó. No sabía qué pensar en ese momento, así, entre signos de admiración, de qué rico, y de interrogación, y qué va a pasar, ¿no? Y claro que recuerdo muy bien, y puse aquí, por ejemplo, así como que unas figuritas, porque fue la primera vez que sentí esas sensaciones en mis genitales, ¿no? Así como que al mismo tiempo ricas, pero yo decía, recuerdo muy bien que dije, casi me van a expulsar, pero me van. Yo la pasé muy bien. Bueno, pues eso es. Muchas gracias. Bueno, yo estoy bastante impresionado porque fue bastante más eficiente el ejercicio para mostrar el proceso de cómo se construye. Y a mí me parece además que muestra nuestro compartir. Algunas otras cosas muy claras. No se trata de que nos digan, pero se fijan cómo todo el mundo platicó experiencias bien chiquitos y que se va significando sexualmente. Y esto yo creo que sí tiene directamente que ver con muchos de los miedos. A la tarde que regresemos vamos a referirnos a las protestas, a la dificultad, pero en gran medida, aquí adelantando un poquito, muchas de estas oposiciones y problemáticas que se traducen en problemas en la implementación de políticas nacionales. Ahorita ya de repente el brinco suena medio feo, pero uno llega a preguntarse en que valdría mucho la pena tratar de entender también el miedo, ¿no? ¿Cómo es que se alimentan esos temores? Y eso es lo que vamos a hacer, el ejercicio que vamos a hacer en el documental. Porque el proceso es inevitable. No sé si alcanza, me parece que las experiencias compartidas lo señalan con mucha fuerza. Es decir, el proceso de ir construyendo y de ir haciendo sentido de lo sexual en nuestras vidas es algo que es prácticamente imposible de evitar. Y si se trata de evitar, entonces se potencia el mensaje ininteligible que se nos metió a muchos, ¿no? Todos, o sea, casi fue, casi, poquitos nunca, pero casi todo el mundo tuvimos las primeras experiencias al mismo tiempo, se hacía cortocircuito, porque ya se habían metido los mensajes de no, o no te toca, no te las niñas no tienen, y todas estas cosas que pues están ahí y que de alguna manera lo que se ha visto, y eso también lo vamos a comentar mañana en la presentación, es que a diferencia del temor de ir a tocar y desencadenar estas cosas, ya están, no se desencadenan.
desencadenan porque pues así somos. No, el hablar de ello y el darle el marco de contexto, en realidad lo que es facilitar el tránsito y la integración de estas cosas con un poco menos de aventura, porque bueno, no hubo mucha aventura toda, con las amigas que salían ahí en un reto a la regla, ¿no? Muchos eran muy vale, ¿no? O sea, se brinca uno las trancas, hace uno la travesura para averiguar, y cuando uno tiene la fortuna que nos tocó los grandes. A ustedes ya les tocó un país con educación sexual formal, con todos los que crecieron después de los 70s, 80s, ya les tocó cuando menos una aproximación, pero a muchos nos tocó nada y todo era de averiguar, ¿no? Y corre el riesgo hasta que pues muchos, como tienen la que tenían pues, familiares embarazadas, ¿verdad? Pues así se descubría, ese era el proceso de construcción, la verificación en la realidad, y bueno, pues el seguir el camino de alguna manera, pero pues que pues sí lo atrapa uno ese camino, ¿no? Por eso espantaba a la gente, ¿no? Muy bien. ¿Alguien quiere un comentario general? No, estoy recordando, es parte de la investigación que estoy haciendo, es cuando iniciaron la información sexual en libros de texto. Al parecer fue después de la década de los 70s, y luego pues ya los escándalos que se armaron en los 90s, que destituyeron un libro, y luego ahora en los 2000s que se han santificado los libros de texto, han intentado, bueno, las instituciones han intentado quitar, de hecho lograron hacer algunas reformas para que no aparecieran el cuerpo de las personas. No lo lograron. Bueno, pero sí y el comentario iba nada más en relación a todo esto que dije, que tuve una compañera trabajé muchos años en la presidencia municipal, y una compañera que debe tener 56 años. La señora se casó en la década de los 80s, y ella nos platica que cuando todo esto, pero nos platica que cuando ella se casó, ella tenía la concepción de que el pene de los hombres tenía vello hasta la cúspide, ¿no? Entonces fue para ella una sorpresa y encontrar, o sea, que los vellos es en la parte pública, no en el falo. Dice que sufrió mucho, ¿no? Porque era ver, no sé si un monstruo o algo deforme, pues, porque la sorpresa que se llevó, debido a que en la primaria el alcance que ella había tenido como información era la silueta femenina y masculina, pero eran pues, una silueta, sí. Entonces, ella, no sé si es de aquí, pero de Ciudad Juárez, pero intuyo que no es de aquí, ¿verdad? Era demasiado, también tenía una formación muy apegada a la iglesia, muy conservadora. Hasta la fecha, dicen, pero tuvo el valor porque la divorció el marido, y ahora ha conocido más cosas después del divorcio que cuando estuvo con su marido casada 15 años, 17 años. Pero versiones tan absurdas como esta, de la desinformación, que no se nos da. Los primeros datos de libros de texto fueron después de que México cambió su política de población. Y eso fue en 1974, con Echeverría. Sí, quién sabe que tocó todavía con el presidente Echeverría, pero fue porque hubo una conferencia internacional de población. Fue la conciencia de que algo había que hacer con la población que estaba desbordándose, la que cambió la política nacional. Con los anticonceptivos, los anticonceptivos ya estaban, pero estaban muy escondidos. Pero el cambio fue a nivel educativo, y se empezó la política nacional de educación sexual 76, 77, 78. E igualito que lo que hicieron, ahora, no los quemaron. Este año no nos dijeron, vamos a arrancar las páginas y a ponerles pero los primeros libros los quemaban. Y la última quemazón de libros, esa ya fue muy reciente, no sé si les tocó, fue en Guanajuato, que agarraron y quemaron los libros de texto. De secundaria, Sí, de secundaria y de secundaria también. Pero la gran discusión era por los de secundaria, porque los de secundaria
Entonces, pues un poco la idea es que revisemos el proceso. No sé qué tanto he podido transmitirles un poco la genialidad de cómo ocurre este proceso. Y desde luego, el gran reto educativo es conducir el proceso para construir una cosa que funcione mejor, ¿no? Y a esa cosa que funcione mejor le decimos una construcción saludable, que es un poco con lo que quiero terminar la parte de la mañana, en los minutos que faltan, con la presentación que ahorita nos vamos a tener, pero antes de que damos la presentación, que siempre es así como más, déjenme nada más platicarles también un poquito de anécdotas. Fíjense, hay una problemática muy complicada, pero que se hace harto evidente en las discusiones que tenemos. Fíjense, la experiencia sexual, la experiencia que origina lo sexual, pues lo tiene todo el mundo, ¿no? Y bueno, o lucha por evitarla, o lucha por controlarla, o la tiene, pero la definición de qué es lo que debe de ser, la definición de qué es lo que es deseable de promover, deseable de educar, esa depende en gran medida de lo que se considera bueno y deseable. No sé si por acá, y entonces se pone la cosa medio enredada, porque lo que se considera bueno y deseable pues depende de las ideologías. Las ideologías son la construcción del marco ideal, y el marco ideal es un marco ideológico, pero que determina lo bueno o lo malo y lo deseable. Las ideologías políticas es así como que, yo no sé qué tanto familiaridad tengan, pero los pleitos de la derecha con la izquierda, el capitalismo con el comunismo, pero ya estamos un poco más allá del mal porque se cayó la Unión Soviética, pero básicamente iban en el sentido de que en unos decían acumular es bueno y otros decían que eso era malo, que eso era simplemente una cosa que hacía mal a la sociedad, y el mundo se polarizó en estas dos ideologías. En el plano sexual a lo mejor no hemos tenido esas polaridades, pero sí hemos tenido diversas aproximaciones, y es ahí donde está la muy importante conexión con la ideología judio-cristiana, porque la ideología judio-cristiana plantea cosas respecto a lo que debe de ser y lo que no debe de ser, y hay planteamientos pues muy claros y que pues resultan problemáticos, sobre todo en el mundo actual, por inoperantes, pero que están muy bien definidos. Entonces, en la lucha de la construcción de una sexualidad hacia la salud, hacia lo deseable, se topa con las construcciones ideológicas de lo que está bien y está mal. Entonces, por ejemplo, por poner así el más obvio de los ejemplos que a todo el mundo nos tocó, porque todo el mundo dijimos, ay caramba, esto que estoy haciendo, me van a jalar las orejas a alguien, me van a correr, que en realidad no está bien, esto no está. ¿De dónde viene eso? Pues eso está muy fácil de identificar. ¿De dónde viene? Pues es una imposición de la concepción judeocristiana, ¿no? De que relacionamos solamente lo permisible a través de las escrituras y de la pareja hombre-mujer. Sí, pero eso ya está más complicado, pero esto está más sencillo, nos dicen a todos hasta que te cases para que tengas que la sexualidad es para procrear, ¿no? Sí, o es para todo esto es una dimensión humana, pero fíjense, eso todavía en notas de ahorita, de estas semanas, está dicho. La crítica, por ejemplo, al programa de educación sexual está dada porque se señala, se omite enseñar el control, porque el planteamiento es muy claro, o sea, no hay tanta vuelta de hoja. Entonces, aquí todo el mundo se tiene que aguantar hasta que se case. Luego, cuando se case, casados,
para que se construya la familia y para tener los hijos. Todo lo demás, pues es malo. En su punto, así, es, no sé si han puesto a ver el lenguaje, es concupiscencia. Es decir, yo no sé cuántos tienen educación católica, pero yo sí recibí educación católica. Entonces, ahí y de alguno le avientan la concupiscencia, que es la tendencia al mal, y luego de repente le cae uno y ve que la tendencia al mal es el impulso sexual, y ese hay que controlar. Y se controla aguantándose hasta el matrimonio. Entonces, eso era más o menos funcional, no funcionó, nunca ha funcionado bien, pero más o menos funcional cuando la gente, como cuántos abuelos, por ahí tus abuelos, ¿a qué edad se casaban? ¿A qué edad se casaban? Mis abuelos como los 15, mi abuela tuvo 13. 15, 14, pues esa edad se casaban. Pero se casaban, en vez de ser meses, se iban con alguien, se casaban y empezaban a tener hijos a los 14, 15, 16. Mi abuela tuvo 12 hijos. Sí, pues bueno, porque así les daba tiempo. Sí, Un chorro de tías. pero entonces el problema grave, o sea, grave, además también para la iglesia, o sea, es que es absolutamente inoperante. Además eran los que Dios me dé. No, sí, también, pero eran los que Dios me dé y además temprano. Ajá. Entonces, toda esta cosa de esperarse y todo no era tan inoperante. Problema para los hombres, pero entonces ellos daban permiso de las prostitutas y otras, ¿no? Y otros permisos que han. Pero el grave problema es que esta cosa que está metida en la cultura no opera. ¿No? Porque entonces, ¿qué? La gente, ¿cuál es el plantel que se espera 15 años? Porque es más o menos el promedio de que surge la pubertad y que se descubren todas estas cosas eróticas que estoy planteando. A que la gente está lista para formar una familia, que también viene que se forma una familia, nadie dice que no, pero se pasan 15 años. Entonces, ¿no? Y entonces es por supuesto que hay otras ideologías, que hay otros planteamientos, y hay otras propuestas. Pero el problema está entonces que una compite con otra, y todos se sienten con el mismo derecho. Y eso es un problema mayúsculo, hasta que uno no le vea alguna salida. Pero es un problema gigantesco. Si uno dice, no, por ejemplo, ¿no? Ahora está en el discurso de los conservadores, tomó forma una entelequia, yo decía, pero ya no está tan entelequia porque ya está demasiada lata, que le dicen la ideología de género. ¿La han oído hablar? Sí. ¿Y alguien sabe qué es eso de la ideología de género? Sí, lo toman como algo malo, ¿no? Que se acepta. La homofobia tiene mucho trasfondo. ¿Pero qué es? ¿De dónde sale? Pues de los religiosos, creo. No sé. Eso es lo malo. Pues ese es el problema. Y eso hay que tener No conciencia. Es la interpretación desde la Iglesia Católica de la perspectiva de género, de la igualdad de género, de las políticas de inclusión. De eso es. Pero ahora está etiquetado. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces se plantea la ideología de género que promueve ciertas cosas como la igualdad. Luego, con muchas trampas que ahora vamos a ver en la tarde. Y entonces, ¿y ahora qué hacemos? Entonces nos peleamos, bueno, pues es que es mi ideología contra tu ideología. Pues sí, mientras no visualizamos que efectivamente hay un asunto aquí de sistema de valores axiológico a promover o no promover, la discusión es interminable. Pero, y aquí viene otra cosa que seguramente han estado usando mucho, ocurre que sí hay un marco ideológico con aceptación universal. Los derechos humanos. Y entonces por eso ahora todo el mundo recurre a los derechos para más o menos ponerse de acuerdo. Porque los derechos, ¿qué son? Pues son también afirmaciones de lo que debe de ser, afirmaciones de cómo es que los seres humanos deben ser reconocidos y ciertas cosas que es indispensable defender. Y por eso es que toda esta vuelta para decir, fíjense, la definición de lo que hay que construir en educación para que la construcción de la sexualidad
lleve a una cosa que funcione, la más aceptada, la recomendada, la que estamos seguros que nos puede hacer salir de la discusión de la ideología moderna, la ideología de género, la ideología de la iglesia y todas estas batallas ideológicas, que bueno, además por otro lado está muy bien que se den, pero que está muy difícil que eso sea lo que construya o lo que guíe la construcción de la intervención formal, de la intervención formal educativa, porque eso es lo que estamos hablando. Cuando nos planteamos, bueno, vamos a hacer un programa de educación nacional, vamos a dar educación sexual a los niños, vamos a hacer intervenciones, esas hay que hacerlas en función de un marco que sea más defendible, y la defensa más eficiente es el marco ideológico. No lo decimos así, pero el marco de los derechos humanos, porque por una sencilla razón, ese ya tiene aceptación de todos los países y además tiene fuerza legal, que es otra cosa que es muy importante. Tiene, ahora también en México, desde hace poquito, antes los derechos humanos eran más bien una idea, pero ahora ya no. Ahora todo lo que dicen los derechos humanos reconocidos por Naciones Unidas, además es ley. Y las discusiones están resolviéndose en función de ese acuerdo internacional y universal. Bueno, universal, el universo del mundo, pues, ¿no? Y tal vez hay otros planteamientos por allá afuera en el espacio. Pero acá las instituciones que se dominan, y entonces ahí, ahorita, si nos da tiempo en la tarde, que ya empiezo a pensar que mejor me da tiempo de mostrarles todo lo que traigo el proyecto de resolución que se está resolviendo hoy. Y entonces, el público, lo saqué del sitio de la Suprema Corte. Sí, no fue gran cosa. Dije, a ver, ¿cómo está eso? Ya está el proyecto de resolución que ahorita van a hacer. Pero la defensa ante los temores, fíjense qué cosa tan interesante. La defensa, no le hablen a mi hijo de estas, no les hablen de los anticonceptivos porque les están dando permiso de tener relaciones sexuales. Fíjense, eso no es cierto, ya sabemos que no pasa, ya está medido, ya sabemos que si están más se informan más, pero no se van a tener relaciones sexuales. Eso ya está muy estudiado, ¿no? Pero la cosa eficiente que va a detener el intento es un intento de generar un marco de intervención legal para que los adolescentes no tengan acceso a los anticonceptivos. Eso es, ni más ni menos, ¿no? En base al miedo de que eso va a generar desorden sexual. Pero la argumentación está en base a los convenios internacionales y la argumentación del proyecto de defensa que tiene el ministro que está presentando está hecho con la construcción de derechos humanos, ¿no? Entonces, pues estas cosas que son así, de repente dicen, ¿qué está hablando de legislaciones? Pues sí, pero es que ahí es donde se deciden las cosas, ¿no? Y si uno, sí, que se trate que las cosas siguen o no siguen. Y bueno, es mucho más fácil lograr el acuerdo, mucho más fácil. Entonces, déjenme estos 20 minutitos que faltan antes de que den las 12 y nos vayamos a nuestro super break. Vamos a ver hasta las 4, ¿no? Eso es lo que está planteado. Y además veo que el salón está nada más hasta las 3, ahorita me salí. Hay que averiguar bien dónde vamos a regresar, ¿no? Pero vamos, todavía falta otra vez. Y que esta es precisamente un intento de poner en más sí, pero no, ahorita deberíamos, porque tengo que ponerlo también. Ay,
Entonces, para decirlo así en términos sencillitos, tenemos una problemática también muy artificial. Cuando uno dice salud, ya se imaginan patas, doctores, no, eso no me toca porque nosotros somos Secretaría de Educación y eso es de la Secretaría de Salud. Y esto es una situación problemática, producto de nuestras estructuras programáticas y presupuestales. Eso es producto. Porque en realidad la educación y la salud no deberían estar tan pegadas como están. La intervención curativa sí probablemente sea muy distinta a la intervención curativa. ¿Qué hacemos con los que se descompusieron? Sí, eso sí se requieren otras cosas. Se requieren intervenciones terapéuticas, medicina, farmacología, cirugía o psicoterapias y cosas. Sí, pero esos son los que ya se descompusieron. Los que no se han descompuesto, esos son terrenos de la educación. Y eso es en todo, no nada más en sexualidad. Pero ¿qué quiere decir como un país que sepa comer, por ejemplo? Pues hay que enseñar a comer. Y eso es en la escuela y eso es tempranito. ¿Y cómo vamos a tener un país sexualmente sano? Eso es en la educación. Entonces, aunque de repente me queda claro que conectar las dos temáticas, dice, no, ya va a empezar con sus cosas, claro, como es doctor, me gustan los médicos, no, pero no es la razón esa. La razón es que estas cosas están absolutamente vinculadas. Miren, ¿se acuerdan que les platiqué de las definiciones de estas? Bueno, esta es una de estas definiciones a las que se llegó por estos consensos internacionales, ¿no? De cómo finalmente se propone conceptuar la sexualidad. Como les decía, es una abstracción, entonces pues cada quien la hace como quiere y entonces es una pachanga, pero bueno, deja de ser pachanga si nos ponemos de acuerdo, ¿no? Entonces esta propuesta de definición es un aspecto central, así dice, por mayoría de votos quedó que la primera es un aspecto central del ser humano, presenta el lado de la vida, y de hecho no está tan textual esta definición, pero está prácticamente, dice, y abarca, fíjense, incluye o abarca sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Los que están subrayados grandotes son los sodones que les había platicado, que no es mucha casualidad que estén ahí porque estuvimos pero muy interesantemente nos decían en algunas partes del mundo, erotismo no se entiende. Esa palabra, nosotros sí la tenemos que estar más o menos metida en la cultura, más o menos. Pero entonces por eso dice placer, para que entiendan, ¿no? O, por ejemplo, la que fue un enredo, ponernos de acuerdo, fue el vínculo. Porque esa tiene una significación en Occidente, y aquí los gringos y nosotros sí entendemos muy bien esto que está, pero en otras áreas nadie entendía de qué estábamos hablando, pero intimidad ya no. Entonces, la generación del espacio de intimidad es el equivalente. Y luego la inclusión de la orientación sexual. Esa, fíjense que hay una razón tremendamente poderosa por la cual incluirla en la definición. Y la razón la dicen muy bien algunas escuelas filosóficas: lo que no se nombra no existe. Y entonces el argumento que nos dieron los que estuvieron, yo estaba feliz con mis obras, sí, ya están todos. Entonces, según esto, yo creo que sí, con eso se puede explicar todo. Pero si no se nombra, no existe. Y entonces, con ese argumento, quedamos entonces, hay que nombrar. Porque especialmente el asunto de la orientación sexual es un asunto que puede generar todo. Hay países donde es ilegal. ¿Sí saben eso? Hay países donde si se cacha a alguien teniendo actividad homosexual, se gana la pena de muerte. ¿Saben esto? Mucho del Islam. Parece ser que no la aplican mucho, pero la penalidad existe. Y en muchos países es ilegal, como Jamaica, por ejemplo, dice aquí en el Caribe. Como ahí tienen todavía una herencia de europea y fue durante mucho tiempo ilegal en
Europa, pues en Jamaica todavía no le cambia y sigue siendo ilegal. Entonces, la necesidad de nombrar la orientación sexual. Sí. Algunos dicen que es orientación sexual y que debe ser con preferencia sexual. Esa es una problemática semántica. Y nuestras leyes dicen preferencia sexual. Preferencia sexual fue el término que se usó y se gustó mucho por ahí de los 70s para adelante, 70s, 80s, los 80s. Pero se desvirtuó. ¿Qué quiere decir? El término con mucha facilidad significa para muchas personas elección. Entonces, así como uno prefiere una carrera o prefiere un color de ropa, yo prefiero el negro, casi siempre. No siempre, pero casi siempre. Yo tengo claramente una preferencia al negro. Ahorita me estaba diciendo la doctora que va a dar la conferencia inaugural que veníamos en el avión, también. Entonces, también, si yo me visto de negro siempre, ay, yo no le dije, no sé, pero tengo que decir, no, yo también. Tenemos una preferencia al negro, pero es una preferencia que pues, se nos pegó la gana, ¿no? Y si alguien me dice, pues te tienes que vestir de blanco, me visto de blanco. Y al rato a lo mejor hasta me gana el blanco y me cambio la preferencia por el blanco. ¿Sí me explico? Hay un proceso, y así son las preferencias electorales, las preferencias, de muchas preferencias son un proceso voluntario. Y entonces, por extensión, de repente mucha gente dice, bueno, si tienes preferencia, pues que no prefieran y que se porten bien. Y en cambio, el término orientación que empezó a usarse en la ciencia, en español complica un poco, porque orientación es la misma palabra para dar orientación vocacional. Sí, ¿no? Y ahí no, pero es orientación en el sentido de la brújula. Tú sabes las brújulas, ¿no? Sí. ¿Cómo tienen brújulas ahora en el teléfono? Bueno, que tienen, casi todos, ¿no? Los Android pero también tienen. ¿Se han fijado? Y la orientación de la brújula, ¿quién la da?